En este video explicaremos brevemente cómo es una curva de titulación ácido-base y qué datos nos puede proporcionar. La titulación, también conocida como valoración, es un procedimiento analítico que tiene como objetivo determinar la concentración de un analito con gran exactitud. En particular, las titulaciones ácido-base son aquellas en las que la muestra problema es un ácido o una base y se titula con el agregado de una solución de base o ácido respectivamente de concentración conocida. ¿Cómo se realiza una titulación? Utilizaremos como ejemplo la titulación del ácido clorhídrico. La muestra problema, el ácido, se coloca en un matraz y la solución de concentración conocida, hidróxido de sodio, se coloca en una bureta. Esto nos permite realizar el agregado de pequeños volúmenes. Al agregar el ácido con la base, sucede una reacción de neutralización que forma una sal y agua, alterando el valor del pH de la solución. Para monitorear la titulación, se puede medir entonces las variaciones del pH del sistema a medida que agregamos el hidróxido de sodio gota a gota. Y para ello, utilizaremos un electrodo de vidrio capaz de medir la concentración de protones. De esta manera, obtenemos un gráfico de pH en función de la soda agregada, lo que constituye la curva de titulación. Cabe mencionar que existen también métodos colorimétricos para detectar cambios de pH, como es el agregado de fenolftaleína, que desincolora el pH alcalino y se torna fucsia cuando el pH se acerca a la neutralidad. Veamos ahora en detalle la curva de titulación del ácido clorhídrico, un ejemplo de ácido fuerte. En un primer momento, en la muestra problema hay ácido clorhídrico, que al encontrarse en solución acuosa se disocia completamente. En este caso, el valor del pH está dado por la concentración de ácido y se trata del punto inicial de la curva de titulación. Luego se agrega la base de agotitas, que también se disocia completamente, en hidroxilos y sodio. El agregado de hidroxilos reacciona con los protones que están en exceso para formar agua, una reacción de equilibrio que se desplaza rápidamente hacia la formación de agua. Esta es una reacción de neutralización, por lo que el pH de la solución irá en aumento. Luego de sucesivos agregados de hidróxido de sodio, habremos agregado tantos hidroxilos como protones había inicialmente, y en esa situación nos encontramos en el punto de equivalencia. Esto significa que todos los protones del ácido fueron titulados o neutralizados con los hidroxilos que se agregaron. Entonces, podemos pensar que los únicos protones presentes son los provenientes del agua, por lo que el pH en el punto de equivalencia es 7. Las especies remanentes, catión sodio y anión cloruro, no alteran el pH de la solución. Con repetidos agregados de hidróxido de sodio, el pH de la solución seguirá en aumento hasta un punto que llamaremos punto final. De esta forma, si la concentración del ácido clorhídrico es desconocida, podemos calcularla en función de la concentración de hidróxido de sodio necesaria para llegar al punto de equivalencia. En el caso de que la muestra problema sea una base como el hidróxido de sodio, la titularemos con un ácido fuerte, de concentración conocida, y la curva de titulación tendrá una forma similar, pero el pH irá descendiendo a medida que se agregue la solución de titulación. Las ecuaciones químicas implicadas son las mismas que en el caso anterior. El siguiente ejemplo se trata de la titulación de un ácido débil, empleando una base fuerte. El ácido débil en este caso es el ácido acético. En un primer momento, en la muestra problema hay ácido acético, que al encontrarse en solución se disocia parcialmente. En ese caso, el valor del pH está dado por la concentración del ácido y su constante de equilibrio, por lo que el pH en ese punto inicial lo podemos calcular como se vio en el video de ácidos y bases. En este punto, la especie mayoritaria es el ácido sin disociar. Luego, comenzaremos la titulación con agregados sucesivos de hidróxido de sodio. Este se disocia completamente. El hidroxilo neutralizará los protones que están en exceso para formar agua, por lo que el pH de la solución irá en aumento. A diferencia del caso de los ácidos fuertes, con los débiles encontraremos una zona de la curva con menor pendiente. En esta región, como coexisten el ácido y su base conjugada, el pH está determinado según la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Además, podemos identificar un punto en el que el pH es igual al pKa, y esto sucede en un momento en el que la concentración de ácido y la concentración del acetato son iguales. Cuando esto sucede, si analizamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch, observamos que como las concentraciones son iguales, el logaritmo es 0 y por lo tanto el pH es igual al pKa. Esta zona de pH, cercana al pKa, es una región de amortiguación en la que pequeños agregados de hidróxido de sodio no provocan grandes cambios en el pH. El concepto de amortiguadores se verá en el video
de amortiguadores. Luego de sucesivos agregados de hidróxido de sodio, alcanzaremos el punto de equivalencia, es decir, el punto en el que todos los protones del ácido fueron titulados. En este caso, las especies remanentes no son inertes, sino que el acetato influye en el pH de la solución. Por esto, el valor del pH no será 7, sino que estará dado por la concentración de acetato. Ahora veremos la titulación de un ácido triprótico, es decir, que es capaz de ceder 3 protones. Por lo tanto, establece 3 equilibrios y cada uno presenta su propio pKa. Utilizaremos como ejemplo al ácido fosfórico. Los protones no se liberan al mismo tiempo, sino que se liberan de a uno, según la acidez del mismo, es decir, según el pKa de la reacción de disociación. Para la primera disociación, tendremos una curva similar a la de un ácido monoprótico, en la que se observa una meseta centrada en el valor del pKa del protón más ácido. Con mayores agregados de hidroxilos, lograremos titular completamente ese protón hasta encontrar un punto de equivalencia en el que la única especie presente es el anión monocargado H2PO4. Pero a diferencia de los monopróticos, el agregado de más hidroxilos titulará otro protón de ácido fosfórico, detectándose así una segunda meseta correspondiente con la región amortiguadora centrada en el pK2. Lo mismo sucederá con el tercer protón, por lo que al finalizar la curva de titulación se observa un total de 3 mesetas, y esto se puede pensar como 3 curvas de titulación contiguas de ácidos monopróticos diferentes. Es importante destacar también que encontraremos 3 puntos de equivalencia, cada uno asociado a la titulación completa de cada protón, y en ellos se encuentra una única especie presente. Además, es interesante detenerse en el punto inicial, en las zonas de amortiguación y en los puntos de equivalencia, para deducir qué especies están presentes y en qué proporción, y también destacar cómo podemos obtener los valores de pH en el punto de equivalencia a partir de los pKa. De esta forma, hemos analizado las curvas de titulación de un ácido fuerte, uno débil monoprótico y uno triprótico. Un grupo de ácidos interesantes a nivel biomédico son los aminoácidos. Estos presentan curvas de titulación características que estudiaremos en el curso. Los aminoácidos presentan 2 grupos funcionales capaces de liberar o ceder protones en medio, es decir, son ácidos dipróticos, e incluso algunos de ellos presentan un tercer grupo ionizable, es decir, se trata de ácidos tripróticos que presentan una curva de titulación similar a la del ácido fosfórico. ¿Te animas ahora a realizar la curva de titulación de un aminoácido como el glutamato? Este presenta 3 grupos ionizables y podrás encontrar en la bibliografía recomendada los datos necesarios para su construcción. Este video fue realizado con el fin de complementar los materiales del curso. Recomendamos consultar la bibliografía disponible.